es el camino, la verdad y la vida y la felicidad. Yo te digo, amigo, que a Jesucristo debes de aceptar. Si sigues a Cristo, Él te guiará por la senda justa y del amor. Si sigues a Cristo, Él te guiará por la senda justa y del amor. Y créele, acéptale, síguele, y al fin podrás hallar y la felicidad. Y créele, acéptale, síguele, y al fin podrás hallar. Dios les bendiga a cada uno de ustedes que nos está observando en esta hora, que se ha tomado de su tiempo, que está allí cómodo, quizás en su casita, en su lugar de trabajo, para observar la voz pentecostal. Que sea el Señor Jesucristo supliendo tus necesidades y que hoy en este día sea Él enviando esa palabra que tú necesitas. Porque nuestro Dios, Él conoce todas las cosas, conoce lo profundo de nuestro ser y nuestras necesidades y de seguro que Él está para suplirlas. Entonces, conforme a tu necesidad, Dios hoy va a hablar a tu vida. Así que les bendecimos, estamos agradecidos con el Señor Jesucristo por este privilegio que Él nos da de volver a estar con ustedes, de que podamos nosotros compartir su palabra, las Sagradas Escrituras con cada uno de ustedes, podamos dejarle esa palabra eterna que cuando la oímos, ella hace en nosotros un efecto maravilloso, nos da paz, nos da esperanza, nos da consolación, nos cambia el ambiente, las circunstancias, porque la palabra de Dios es viva, es eficaz y es el alimento para el alma del hombre. Así que hoy estamos nosotros aquí felices, hemos venido con mucha convicción para compartirles a ustedes lo que Dios ha inspirado, ha puesto en nuestros corazones, el tema de hoy. Como siempre, cada semana traemos un tema que sabemos de seguro plenamente que va a ser de beneficio para sus vidas. Así que les invitamos a quedarse con nosotros para que puedan ustedes recibir esa bendición que Dios ha preparado. Hoy me acompaña Nayeli, me acompaña Nailé, bueno, nuestro equipo de la Voz Pentecostal, porque estamos aquí haciendo la voluntad del Señor. Bienvenidas. Gracias, hermana Ana. Estamos felices, gozosos con el Señor, porque esto es un privilegio que Él nos permite estar nuevamente en este lugar para ser de bendición para cada uno de aquellos que nos están observando, y les invitamos que no se marche, que se quede hasta el final del programa, que yo sé que Dios tiene algo por enseñarnos. El Señor Jesucristo les bendiga y bueno, estamos más que honrados de estar en este momento a través de este canal y esperamos que sea de bendición el día de hoy, el tema que vamos a impartir. Y bueno, quédense hasta lo último y que todo sea de bendición para sus vidas. El tema de hoy, el amor de Dios y sus diferentes fases. Un tema muy extenso, muy amplio. Todos queremos ese amor de Dios, queremos conocerle, queremos quizás sentirlo, quizás recibir esos beneficios. En el Evangelio de Juan, capítulo 13, verso 34, dice: en el nombre de Jesús, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Qué hermosa palabra nos ha dejado el Señor Jesucristo. Y cuando hablamos de amor, como seres humanos, nuestra mente se va a ese amor de emocional, a ese amor sentimental, a ese amor de pareja, a ese amor que sentimos un día cuando nos encontramos nosotras como mujeres con ese varón que nos impactó, que nos, vamos a decir, nos llevó a sentir en nuestro corazón un afecto por esa persona, al igual que el hombre cuando ve a la mujer, y hay algo especial, puede haber muchas, pero
hay algo especial por ella. Entonces cuando hablamos de amor siempre vamos como que a ese amor sentimental, a ese sentimiento que emana cuando conocemos esa pareja. El Señor Jesucristo, nuestro Dios, cuando creó al hombre, dice la palabra de Dios que sacó de una costilla de Adán, hizo la mujer y la trajo a Adán. Y cuando Adán ve a esta mujer, dice, oye, se alegra, se emociona y dice, esto es hueso de mis huesos, carne de mi carne. Dice que será llamada varona, pero también dice, por esta dejará el hombre a su padre y a su madre. Entonces hay ese afecto, hubo ese afecto por primera vez, ese sentimiento, esa atracción. Hoy queremos hablarles a ustedes de que el amor de Dios tiene diferentes fases. Dios fue el que le dio la potestad a la pareja de sentir, de tener ese sentimiento, ese afecto. Luego fue extendido a los hijos, a la familia. Pero hoy queremos compartirles a ustedes de las facetas del amor de Dios. ¿Qué significa amor? Bueno, hermana Ana, lo que el diccionario de la Real Academia Española define amor como un sentimiento intenso del ser humano. Podemos encontrar este concepto que dice que es un sentimiento intenso del ser humano que, partiendo de su propia insuficiencia, necesita y busca el encuentro y unión con otro ser. El concepto de amor a nivel general es aquel necesidad de lo que no encontramos en nosotros, conseguirlo en otra persona. Lo que no me satisface a mí, quiero buscarlo con la opción en una persona humana, en un hombre. También encontramos como un concepto lo que es el amor filial, amor a la familia, lo define como el amor propio. A nivel generalizado, el amor es un sentimiento. Bueno, también queremos hablar del amor de Dios para cada uno de nosotros. Y según la palabra de Dios podemos encontrar que el amor de Dios es perfecto, completamente perfecto para cada uno de nosotros. ¿Y qué nos dice la palabra de Dios? Bueno, en Primera de Juan, en capítulo 4, versículos 8, nos enseña, el que no ama no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Y también podemos encontrar en Primera de Corintios 13, 14, invitamos que si tienes alguna Biblia en tu casa, la busques, y si no tienes Biblia física, también puedes tomar tu celular en Play Store, puedes descargarla y puedes ver que lo que estamos hablando no es cosa de nosotros, sino que está plasmado en la Sagrada Escritura. Y en Primera de Corintios 13, versículo 4, nos enseña, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Entonces, acá la palabra del Señor nos está enseñando verdaderamente qué es el amor, y el amor es Dios. Maravilloso cuando entendemos las Sagradas Escrituras, cuando comprendemos ese amor de Dios, porque Dios es amor, y Él en su amor le dio al ser humano esa capacidad también de tener ese amor, un sentimiento. ¿Para qué? Para que el hombre pudiera procrearse y poblar la tierra, necesitaba ese amor sentimental. Pero nos damos cuenta que el amor de Dios va más allá, va a la perfección, sobrepasa todo entendimiento. Y esto es lo que queremos compartirles hoy a ustedes, darles a conocer, que ustedes puedan ver las diferentes fases del amor de Dios. Nos vamos a ir a pausa y de regreso continuaremos con más. Cristo es el camino, la verdad y la vida y la felicidad. Y yo te digo, amigo, que a Jesucristo debes de aceptar. Seguimos con más. Hoy estamos hablando de un tema muy hermoso, porque cuando hablamos de amor nos inspiramos, nos colocamos románticos, afectuosos, cariñosos, porque es que el amor todo lo puede, y ese amor viene de parte de nuestro Dios, es el que nos permite tener esos maravillosos sentimientos. Muchachas, ¿cómo se ha manifestado el amor de Dios para el hombre? Sería la pregunta que podíamos hacer a esta hora para todos los que nos están observando, comprender un poquito más acerca del amor de Dios.
Ok, pues cuando nosotros escudriñamos la palabra de Dios, podemos ver que desde Génesis hasta Apocalipsis, allí se manifiesta el amor de Dios para con el hombre. Como lo dije anteriormente, su amor es perfecto, no podemos compararlo jamás y nunca como el amor del ser humano hacia el ser humano. Entonces, desde que Dios crea al hombre, podemos ver que desde allí se forma el amor de Dios hacia el hombre. Y luego, ¿qué pasa? El hombre peca, ¿verdad? Y en vez de Dios cortarlo, eliminar al hombre, Él tuvo misericordia. El amor también es misericordia. Y le dio una nueva oportunidad. Y también podemos encontrar en San Juan, capítulo 3, versículos 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él tuvo que tomar un velo de carne para venir a esta tierra y darse en sacrificio por amor a nosotros, porque nosotros no somos dignos de Él. Y su palabra dice que aunque nosotros seamos infieles, Él siempre va a permanecer fiel. Entonces, ¿qué es eso? Es amor. Un amor que se ha manifestado, como decías tú, Naya, que lo observamos poco a poco y a través de los tiempos y las edades vemos la historia de las Sagradas Escrituras, como tú decías, Dios perdona al hombre, luego le prepara, lo ayuda, lo saca del jardín ya por causa del pecado, luego el hombre peca, vuelve otra vez, viene el diluvio, pero Dios siempre va dejando, la raza humana va haciendo esa manifestación de amor por el hombre, porque Él quiere que el hombre llegue a la perfección, y por esto le da la ley, le da los mandamientos, y se convierte ya el amor no solamente de parte de Dios hacia el hombre, sino que también vemos que Dios lo da como mandamiento al hombre. Sí, lo que pasa es que nosotros como seres humanos tomamos a veces el amor hacia otra persona, pero el Señor Jesucristo nos la estableció en Deuteronomio 6:5, que dice: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Nuestro amor se inclina muchas veces dedicar el tiempo a una persona humana, pero el Señor Jesucristo dejó establecido de que debemos amarle a Él con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza. Si nosotros le amamos a Él, le dedicamos su tiempo a Él como dedicamos a una persona humana, podemos comprender de que nosotros el tiempo que vamos a dedicar a Él, vamos a estar en comunión con Él, vamos a obedecerle a Él también. Sí, vamos a conocerle, porque cuando le dedicamos tiempo le conocemos. Entonces, qué maravilloso es cuando Dios nos da al hombre esa oportunidad de tenerlo a Él en primer lugar y poder amarle a Él, y con el amor de Él, con la ayuda de Él, poder amar a nuestro prójimo, porque así lo dice en Mateo 22:37. Jesús dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Le recordó el mandamiento antiguo. Cuando Dios se manifiesta en carne y se humanó para mostrar ese grande amor, como dijo Naya, Él nos da este mandamiento, nos recuerda el mandamiento antiguo de amarle a Él con todo el corazón, pero no solo esto, sino que también Él nos da otro mandamiento. Entonces tenemos en el verso 38, dice: este es el primer y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ya no solamente tenemos el deber de amar a nuestro Dios, sino que también tenemos que amar al prójimo como nos amamos nosotros mismos, porque el propósito de Dios es que nosotros los seres humanos estemos en unidad, en comunión, en amistad, no estemos separados. Entonces también dice en Juan 13:34 y 35, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor unos para con los otros. Así nos indica el Señor, nos manda el Señor, y hoy debemos nosotros pensar y analizar si estamos practicando este amor, si estamos obedeciendo este mandamiento, si estamos haciendo como dice la palabra del Señor, porque el amor de Dios nos ha mostrado esa faceta inicial donde Dios nos permitió amar, conocer ese sentimiento, pero ya también nos va llevando en avance
nos manda a amarle a Él y luego que le amemos a Él, tenemos que amar al prójimo como a nosotros mismos. Entonces cada día Dios nos va ampliando. Si observamos las Sagradas Escrituras, nos va mostrando las diferentes fases del amor de Dios en nuestras vidas. Muchos dirán al escuchar lo que Ana está enseñando de que tenemos que amar al prójimo como a nosotros mismos, muchos dicen, sí, yo amo a mi prójimo, pero amamos a los que nos aman. Pero ¿qué nos enseña la palabra de Dios? En Lucas capítulo 6, versículo 32, porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Entonces, ¿qué me enseña Lucas 6, 28? Bendecí a los que os maldicen y orad por lo que os calumnian. Entonces, acá la palabra de Dios nos enseña que no solamente tenemos que amar a nuestros amigos, a nuestros familiares, a aquellos que nos hacen bien. Es fuerte, pero es palabra de Dios para nuestro beneficio. Que tenemos que amar también a nuestros enemigos si queremos ser hijos de Dios. Entonces, como decía la palabra de Dios, es fácil amar a quien nos ama, pero también tenemos que amar a nuestros enemigos. Muy importante, y el Señor Jesucristo también nos dice que si le amamos a Él, debemos dar ese fruto, debemos manifestarlo. Cuando amamos a Dios, guardamos sus mandamientos. ¿Y cuáles son esos mandamientos? Como decía Naya, hacer ese esfuerzo de amar a aquellos que nos aborrecen, que nos hacen daño, que no nos aman, porque qué bonito es amar al que te ama, al que te da un abrazo, al que te consiente, al que se ocupa de ti, al que te brinda amor, pero qué difícil es hacerle ese bien a aquel que te hace daño, que te maltrata. Pero el Señor dice, si me amáis, porque muchos hablan y dicen, yo amo a Dios, y se llenan como que esa palabra está en la boca, pero dice el Señor que lo aman de labios, pero que su corazón está lejos del Señor, porque con su fruto, con sus acciones, con su comportamiento, entonces lo niegan al Señor. Entonces cuando alguien les hace daño, lo aborrecen, se vengan de él, no le prestan atención, se alejan de esa persona, pero el Señor manda que le hagamos bien, y muchos que hacen, pues le hacen daño, le hacen mal. Pero hoy el Señor nos está enseñando por su palabra. Él en un momento, en una ocasión, le preguntó al apóstol Pedro, le dijo, Pedro, ¿me amas? Y Pedro se entristeció porque él le amaba al Señor. Entonces vuelve y le pregunta, Pedro, ¿me ama? Y él le dice, sí, tú sabes que te amo. Entonces le dijo, apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas. O sea, trabaja para mí, porque cuando le obedecemos los mandamientos al Señor, también nos convertimos en instrumentos del Señor para llevar este evangelio, para servirle al Señor, para hacer un sacrificio, un stop en nuestra vida diaria, material, social, humana, para dedicarle tiempo a la vida espiritual, al servicio al Señor. Nos vamos a ir a pausa y de regreso continuaremos con más de este hermoso tema, el amor de Dios y sus diferentes fases. Cristo es el camino, la verdad y la vida y la felicidad. Y yo te digo, amigo, que a Jesucristo debes de aceptar. De nuevo con ustedes, quiero darles las gracias a todos aquellos que están llegando a la sintonía. Que Dios los bendiga, bendiga sus hogares, sus familias, sus vidas, todos los que nos están sintonizando. Esperamos que el tema que hoy estamos tratando, las diferentes fases del amor de Dios, sea de bendición para cada uno de ustedes. Y ahora vamos a hablar de esos beneficios que nos trae el amor de Dios a nuestras vidas. Estamos hablando de esas fases del amor de Dios y sabemos que Dios se manifestó en carne para hacer como que la perfección del amor de Él hacia la raza humana, hacia ese hombre pecador, hacia ese hombre que se le había deteriorado el amor, que estaba en una condición de desobediencia, de sufrimiento, de angustia. Entonces Dios viene y manifiesta ese grande amor para el hombre. Entonces vamos a ver qué beneficio nos trae a nosotros ese amor de Dios. Bueno, uno de los tantos beneficios, porque son muchísimos, es la salvación de nuestra alma. Muchas personas dicen, hay momentos que yo no sé qué hacer con mi vida, pero déjame decirte que Dios dejó un manual que se llama la Sagrada Escritura, la conocemos como la Biblia. Si la leyéramos más seguido, yo sé que no cometiéramos tantos errores, y uno de esos beneficios, como lo dije anteriormente, es la salvación. En Lucas capítulo 24, versículo 47, dice, y que se predicase
en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones y comenzando desde Jerusalén. La salvación. ¿Cómo viene la salvación? A través del evangelio que trajo nuestro Dios. La palabra de Dios dice, edificados sobre los fundamentos los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Cuando Jesús vino a la tierra, Él vino a traer ese mensaje de salvación, como que muchos decían, pero ahora ¿qué haremos? ¿Y qué les dijo? ¿Qué les dijeron? En Hechos 2:38, ¿qué nos enseña? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, hay salvación para cada uno de nosotros, es uno de los beneficios, pero no es que muchos dirán, pero ¿cómo hago? Ya se dijo, ¿verdad? Primero tenemos que arrepentirnos. Ahí está el arrepentimiento de todos nuestros pecados, porque ese es el beneficio que Dios tiene para con nosotros, que perdona, aparte que nos da salvación, nos perdona cada uno de nuestros pecados que hayamos cometido. Es algo maravilloso porque a pesar de que Él perdona nuestros pecados, Él en su palabra nos deja de que Él está con nosotros. Siguiendo en San Mateo 28:20 nos podemos encontrar que dice, enseñándonos que guarden todas las cosas. Si nosotros guardamos lo que Él nos ha mandado, hay una hermosa promesa que Él nos dejó que dice, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si cumplimos y guardamos los mandamientos que nos dejó el Señor Jesucristo, tendremos esa hermosa promesa que Él va a estar en todo momento. Dice que hasta el fin del mundo Él estará con nosotros. También nos cuida. Nosotros recibir el amor de Dios nos da grandes beneficios, como decía Naya, como decía Nailé, pero también nos ofrece cuidado, no solamente nos ofrece ese perdón de pecados, esa salvación, está presente en nuestras vidas, está vigente, sino que también nos cuida. En 1 de Pedro, capítulo 5, verso 7, dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Es una recomendación que nos hace el Señor cuando nosotros vivimos el Evangelio, cualquier circunstancia de nuestras vidas. ¿Cómo hacemos para echar esa ansiedad sobre Él? Cuando nosotros oramos. Él nos da el beneficio de orar por su amor, lo manifiesta en esa oración y dice que nosotros podemos decirle a Él, contarle todas las cosas que nos pasan, así como cuando uno se le acerca al papá y uno tiene temores y tiene situaciones, vemos al bebé pequeño, al niño, que alguien lo golpeó, le pasó algo, está asustado, corre donde papá y papá lo abraza, papá lo consiente, le da seguridad. Eso hace el Señor con nosotros cuando nosotros somos su pueblo, cuando aceptamos ese amor del Señor en nuestras vidas, ese sacrificio cuando recibimos este evangelio. En 1 de Juan 4, 16 y 18 dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en él. Entonces, ¿qué pasa? Que el amor de Dios en nosotros nos da paz, nos da confianza, nos da seguridad, aleja los temores. Cuando nosotros oramos, cuando nos acercamos a Él, sentimos ese cuidado, esa atención, esa dedicación de Dios hacia nosotros para ayudarnos a resolver el problema, para sacarnos de la circunstancia, para cambiar aquello que nos tiene agobiados y darnos algo tan importante que es la paz, esa tranquilidad que nosotros necesitamos, porque Él dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Cuando vamos al Señor, cuando nos acercamos a Él, de Él vamos a tener una respuesta favorable, porque su amor es perfecto. Sí, otro de los beneficios que también aparece en la palabra de Dios es que vamos a ser hijos de Él. Lo encontramos en Juan, capítulo 1, versículo 12, enseña, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ok, la palabra de Dios nos enseña que si nosotros creemos en Él, vamos a tener esa potestad de ser hechos hijos de Dios. Anteriormente lo dije, hay requisitos para poder ser hijos de Dios, pero Dios quiere que seamos sus hijos. Y cuando nosotros, por ejemplo, yo soy mamá, cuando nosotros somos padres, queremos enseñar a alimentar bien a nuestros hijos, queremos guiarlo por el buen camino, queremos que hagan las cosas correctamente. Y bueno, así como Dios quiere ser nuestro Padre,
también nos enseña hasta cómo yo debo tratar a mi marido o cómo mi marido me debe tratar a mí. En Efesios capítulo 5, versículo 25, enseña: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Cuando comenzamos el programa hablamos de la preeminencia del amor, que eso está en 1 Corintios 13, 4, lo pueden leer desde su casita calmadamente porque es un poquito, tiene bastante versículo y es importante leerlo con calma y con entendimiento para poder aprender. La palabra de Dios dice: mi pueblo padece por falta de conocimiento. Entonces, la palabra de Dios nos enseña que el amor es sufrido. El amor no deja de ser, y acá enseña a los maridos que tienen que amar a sus esposas así como Cristo amó a la iglesia, con mucha paciencia, con mucho amor, con mucho cuidado, con mucha dedicación. Pero bueno, no solamente le vamos a hablar a los maridos. Acá en Tito capítulo 2 versículo 4 enseña: las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Acá presten atención: que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos, así como a sus hijos, a ser prudente, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Entonces, si yo amo a Dios, uno de mis mandamientos que está plasmado en la palabra de Dios, que yo tengo que sujetarme a mi marido. A veces, dolorosamente, a veces decimos amar más a Dios, que decimos amar más a Dios que a nuestros maridos, pero entonces a veces nuestro marido nos dice algo y nosotros como que queremos levantarnos. Entonces, nadie me pisa, me pisotea. Pero entonces, ¿qué estoy haciendo allí? Yo no estoy dando... ¿Qué estoy haciendo? Estoy blasfemando del amor de Dios, porque si la palabra de Dios misma me enseña que si yo amo a Dios, uno de sus mandamientos, yo tengo que sujetarme a mi marido también. La palabra de Dios también dice que si se refiere más que todo al varón, que si no respeta a tu esposa, que si tú no honras a tu esposa, si tú la tratas como tú quieres, tu oración no va a ser escuchada, va a ser estorbo, va a ser como repugnante para Dios. Entonces, para ti, marido que nos está viendo, si Dios no te ha contestado, si sientes que todo te está saliendo mal, bueno, la palabra de Dios enseña que si estás haciendo las cosas mal con tu cónyuge, con tu esposa, pues dolorosamente el Señor no va a escuchar esa oración. ¿Por qué? Porque es algo que a Dios no le agrada. A Él le encanta que nos honremos los unos a los otros. No solamente por el hecho de nosotros ser mujeres queremos que nos respeten, sino que Dios quiere que haya verdadero amor, tanto de aquí para allá como de allá para acá. Sí, amar al prójimo como a nosotros mismos. Si queremos el bien para nosotros, si queremos sentirnos felices y cómodos, también tenemos nosotros que amar y tratar bien a aquellos que están con nosotros, que están a nuestro lado. También dice la palabra que leía Naya en Tito 2:4, dice que enseña a las mujeres, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar también a sus hijos, porque es que el amor natural de la madre ama al hijo y muchas veces es ese amor permisivo, ese amor consentidor, pero Dios nos enseña en su palabra que debemos aprender a amar con equilibrio, debemos aprender a amar con templanza, debemos aprender a amar al hijo, cómo educarlo, cómo enseñarlo, porque ahí está el amor de Dios. Esos son los beneficios que Dios nos da por su amor, que Él nos quiere llevar a la perfección, porque el bien del hombre que estaba en esa condición en la antigüedad de los tiempos, muchos padres, porque Dios al hijo se lo ha dado a los padres como una herencia, para que el padre lo administre y lo forme y sea esa la generación que viene continuando en la tierra. Entonces muchos padres que no conocían a Dios, que estaban allí esclavos de Satanás, sacrificaban a sus hijos, los daban para sacrificio, los pasaban por fuego, pasaban muchas cosas en la antigüedad del tiempo. Entonces cuando Dios nos trae esta fase de la perfección del amor, nos viene a enseñar, nos viene a dar beneficios de cómo nosotros amar a nuestros hijos. Y dice en Efesios 6:4, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. No hay que provocarlos a ira, no hay que maltratarlos. Dice en Proverbios que no se apresure su mano para destruir al hijo, que lo discipline, pero que no lo quieras destruir. Y es lo que vemos hoy día, un desequilibrio, que no hay ese control de que los padres crían a los hijos, los enseñen con el amor del Señor, ese amor que es sufrido, que es benigno,
que pasa por alto la ofensa, que perdona, que es misericordioso, sino que muchas veces los padres se creen como que son los dueños de los hijos y los agarran como para destruirlos, ¿sí? Entonces el Señor dice que con disciplina y amonestación del Señor, o sea, con el amor de Dios, porque Dios nos manda a colocarlo en práctica, y aquí nos está enseñando, y dice en Colosenses 3:21, Padre, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Muchos padres le hablan tanto al hijo, le obligan, le dicen, pero es que tú no me honras. Le dicen los padres a los hijos, es que tú no me honras y tú tienes que honrarme. Pero nosotros como padres nos hacemos esta pregunta, nos hemos pensado si realmente nosotros estamos honrando a nuestro Padre Celestial, si le amamos a Él, si le servimos a Él, si le honramos a Él, porque estamos pidiéndole a los hijos que nos honren a nosotros, pero le estamos dando nosotros la honra a nuestro Padre Celestial, le estamos amando, le tenemos en ese primer lugar en nuestro corazón. Entonces todo esto es para reflexión. Qué buena es la palabra de Dios, porque nos enseña perfectamente. Dios quiere ese equilibrio en nosotros, ese amor que es perfecto, ese amor que nos lleva a pensar, a analizar, antes de hablar, antes de enseñar, antes de corregir. ¿A quién estoy corrigiendo? A una herencia que Dios me dio, a un hijo que me dio Dios, a un ser humano como yo que siente, que se equivoca, porque todos nos equivocamos. Entonces, qué hermoso es el amor del Señor. Sí, es importante un tema que tocó la hermana Ana, que habla de nosotros los hijos. Nosotros como hijos debemos también honrar a nuestro Padre. En las Sagradas Escrituras lo podemos encontrar desde Efesios 6 hasta el versículo 1 hasta el 3, que dice que, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. A veces, como dijo la hermana Ana, a veces nuestros padres puede que nos den una disciplina, pero nosotros no la tomamos de la mejor manera, pero el Señor Jesucristo nos dice que debemos de honrar. Cuando nosotros honramos es respetar, amar. Cuando nosotros amamos y respetamos a alguien, lo estamos honrando de la mejor manera. Y aparte de eso, el honrar es una promesa que el Señor Jesucristo nos dejó, porque si nosotros honramos a nuestros padres, dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesas para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Nosotros como hijos tendemos a tener muchos peligros en este mundo, pero cuando nosotros cumplimos y obedecemos ese mandamiento de honrar a nuestros padres, pienso de mi manera, de que esos peligros como que se reducen porque estamos obedeciendo al Señor Jesucristo en ese hermoso mandamiento, y aparte de que dice que nosotros eso le agrada al Señor. Bueno, también otro de los beneficios que podemos conseguir siendo de ese hermoso amor que Dios brinda para nosotros, para su humanidad, es que nos enseña a perdonar. Hay personas que les cuesta demasiado perdonar. La palabra de Dios en Lucas nos enseña que Él vino a liberar al cautivo, Él vino a darle vistas a los ciegos. Hay muchas personas que están cegadas por el mismo odio y creen, bueno, yo no he matado a nadie, yo hago las cosas bien, yo ando haciendo el bien, pero hay una raíz de amargura dentro de su ser que está haciendo de obstáculo para que pueda obtener todas esas ricas bendiciones que Dios da a nosotros, porque tiene que haber obediencia. Entonces uno de esos beneficios que nos da el amor de Dios es que nos enseña a perdonar. Podemos encontrar en Mateo 18:21, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Le preguntó. ¿Qué le contestó el Señor Jesús? Dijo, no digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Y la palabra de Dios nos enseña que si queremos que Dios nos perdone de cada uno de nuestros pecados que tenemos que hacer nosotros, también tenemos que perdonar a los que nos hacen daño, a los que nos hieren, a aquellos que siempre nos calumnian. Entonces, eso hace el amor de Dios, que también tenemos esa dicha que nos enseña a perdonar. Nos da un beneficio que también nos bendice, dice en 2 Corintios 9:7, y cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Cuando nosotros practicamos la generosidad y lo hacemos con amor, con alegría, por obediencia a Dios, compartimos con aquel que no tiene, damos nuestras ofrendas, cumplimos con nuestros deberes cristianos, damos nuestros diezmos, le damos a aquel
necesitado, le cubrimos, tenemos ese corazón dispuesto, generoso, y lo hacemos con alegría, no lo hacemos por obligación, no lo hacemos quejándonos, no, sino que lo hacemos con amor porque sabemos que Dios nos dio ese mandamiento y que Él nos está amando cuando nosotros estamos haciéndolo con alegría. Entonces, ¿qué viene de parte de Dios para nosotros? Él nos bendice económicamente, Él nos prospera, nos bendice nuestra arteza de amasar, nos bendice nuestra industria, nuestra empresa, nuestra salud, nuestras vidas, porque las bendiciones de Dios vienen múltiples, nos guarda nuestra familia, como decía Nailé, Dios nos protege, nos libra de todo peligro, de todo acecho del enemigo. Entonces, en primera de Juan 4:8 dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Esta es la fase más profunda. Así como Dios mostró esa fase del amor, la más grande, que fue manifestándose en carne y yendo en esa humanidad, Jesús va a la cruz para traer salvación al hombre, para perfeccionar, para limpiar, para pasar por alto toda la maldad del hombre. Así Dios nos enseña esta fase a nosotros de la perfección, de la santidad, de practicar el amor del Señor. Nos enseña cómo nosotros obtener todos los beneficios de Dios, cómo amar en todos los ámbitos de nuestras vidas. Entonces, esta es la fase más profunda porque nos lleva a la perfección espiritual, a la relación con el ser humano, a la relación con Dios. Breve pausa y ya regresamos con más. Cristo es el camino, la verdad y la vida y la felicidad. Y yo te digo, amigo, que a Jesucristo debes de aceptar. De nuevo con ustedes. Gracias por quedarse con nosotros y también gracias por sintonizarnos a través de Radio Premio 103.9 los días domingos de 7 a 9 de la mañana. Nuestro tema de hoy, el amor de Dios y sus diferentes fases. Hemos compartido de todo esto, hemos hablado de cómo se ha manifestado el amor de Dios para el hombre, hemos hablado de los beneficios que obtenemos del amor del Señor, hemos conocido que Dios nos demanda ese mandamiento a nosotros de que le amemos a Él y ahora vamos a dejarle unas breves recomendaciones a cada uno de ustedes. Bueno, una de mis recomendaciones para cada uno que nos está viendo, y si llegaste al final del programa, queremos decirle que hay un amor inmenso, un amor que es eterno, lo dice Jeremías, te amo con amor eterno, que no tiene fin. Ese amor solamente lo puede dar Dios. Y la recomendación de cómo yo puedo obtener ese amor, una sola palabra, obediencia. La palabra de Dios nos enseña, si me amas, guarda mis mandamientos. Y yo he salido a la calle a hablar de las personas de Dios y yo les pregunto a ellos, ¿tú amas a Dios? Todos dicen que sí, pero cuando les digo, ¿tú guardas los mandamientos de Dios? Ellos dicen, ¿cuáles son? Ni ellos mismos saben qué es. Bueno, entonces, si no sabe cuáles son los mandamientos, la palabra de Dios en Marcos, capítulo 12, versículo 29, nos enseña, Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que esos. Entonces, ¿cómo puedo obtener yo ese amor de Dios? Para que tú puedas obtener ese amor de Dios, obediencia a su palabra. Tienes que amar a Dios sobre todas las cosas, que nadie quite a Dios del primer lugar en tu vida. Y el siguiente es amar al prójimo como a sí mismo. Y en el primer mandamiento nos enseña muy claro, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. No hay más dioses, es un solo Dios. Cuando yo adoro a otra cosa o a otro Dios, estoy diciéndole a Dios, no te amo. Que es fácil, sí, que se nos hace tan fácil el desobedecer a Dios, el no honrarle al Señor, pero hoy Dios nos muestra claramente, nos da esas herramientas, esa manera de que debemos obedecer y debemos hacer como Él dice, no como nosotros pensamos, como nos han enseñado, como decía Naya, como dice las personas, como el hombre cree, sino como dice la Escritura. Dice el Señor, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Por qué? Porque el hombre abraza el Evangelio, abraza el plan de salvación, puede arrepentirse, puede bautizarse en el nombre de Jesucristo, recibir el Espíritu Santo y andar en amor.
porque de esta manera es que nosotros podemos andar en amor. Otra recomendación que podemos encontrar es permanecer. Dice las Sagradas Escrituras en 1 Corintios 13, versículo 13, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de estos es el amor. El amor nos va a ayudar a comprender toda nuestra situación día a día y bueno, permanecer en el amor porque vamos a obedecer, vamos a cumplir, vamos a ser personas en la parte espiritual, vamos a ser fervientes. De esa manera, nuestra vida cotidiana va a traer muchas promesas y bendiciones de Dios para con nosotros. En 1 de Pedro 4:8 dice, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Dios nos recomienda amarnos los unos a los otros, a permanecer en ese amor fraternal, a permanecer en ese amor de pareja, a permanecer en ese amor de los hijos, colocando en práctica las características del amor de Dios. A veces tenemos que perdonar, pasar por alto la ofensa, a veces tenemos que no buscar nuestro propio beneficio, sino el beneficio del otro. De esa manera, cuando practicamos la justicia, cuando somos generosos, cuando hacemos lo correcto, estamos practicando, estamos permaneciendo en el amor del Señor. ¿Por qué? Porque Dios demanda que nosotros permanezcamos en el amor. Leía ella y dice que ahora está la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de todos es el amor. ¿Por qué el mayor de todos es el amor? Porque Dios es amor y el amor permanece hasta la eternidad. El amor que nosotros coloquemos en práctica en nuestras vidas, el amor que le tengamos a Dios conforme a su palabra, si lo hacemos como Él dice, este amor nos va a llevar a nosotros a la perfección, a la eternidad, a la vida eterna con Dios, porque dice la palabra del Señor que si nosotros damos nuestro cuerpo en sacrificio para ser quemado y no tenemos amor, de nada nos sirve. También dice que si hablamos en nuevas lenguas angelicales y espirituales y no tenemos amor, de nada nos sirve. Que también si damos todo lo que tenemos y lo repartimos a los pobres, pero no hay amor, entonces de nada nos sirve. ¿Por qué? Porque todo esto va a pasar. Esto es por la gracia. Cuando culmine la gracia, cuando la iglesia sea levantada, no llevamos nada de esto. Solamente permanece el amor, porque ya vamos a la perfección, vamos a estar con Dios y Él es amor por los siglos de los siglos. Así que estas son las recomendaciones de parte de nuestro Dios, permanecer en el amor de Dios. Si tú lo tienes, permanece en Él, síguelo practicando cada día. Si no lo has abrazado, hoy Dios te da esta oportunidad de que abraces el Evangelio, de que aceptes a Jesucristo, porque Él es la fuente del amor. Cuando lo aceptamos como nuestro Salvador, cuando recibimos esta palabra y la aplicamos a nuestra vida, estamos aceptando el amor de Dios en nuestras vidas, en nuestra familia, cada día que la leemos, cada día que le prestamos atención, que le dedicamos tiempo, que permanecemos en sus mandamientos, que los obedecemos, estamos nosotros recibiendo el amor del Señor. Así que hoy, querido amigo, amiga, tú puedes recibir a Jesús en tu corazón, recibiendo esta palabra, atesorándola, guardándola, colocándola en práctica, abriendo un espacio en tu mente, en tu corazón y en tu vida para que entre los mandamientos de Dios, para que entre ese amor del Señor y perfeccione tu vida, porque si no hay perfección en nosotros, en el amor de Dios no podemos alcanzar la salvación y la vida eterna. Pero hoy Dios te la está ofreciendo, te la está obsequiando gratuitamente. Hoy es el día de salvación, hoy es el momento de esperanza, de abrazar el amor y de que el amor de Dios llene tu vida, tu hogar, tu familia y de que puedas disfrutar de las promesas del Señor. Gracias, Naya, por haber compartido con nosotros. Gracias, Nailé, por quedarse con nosotros. Gracias a ustedes por quedarse hasta el final. Nosotros agradecidos con Dios por este honor y este privilegio de haber podido compartir el mensaje de salvación en este día. También le damos gracias a Imayú por estar allí con nosotros detrás de cámaras. Y como dije, agradecidos porque Dios hoy nos ha dado esta palabra. Esperamos haber sido de bendición para cada uno de ustedes. Bendiciones. Cristo es el camino, la verdad y la vida y la felicidad. Yo te digo, amigo, que a Jesucristo debes de aceptar. Si sigues a Cristo, Él te guiará por la senda justa y del amor. Si sigues a Cristo, Él te
te guiará por la senda justa y del amor. Y créele, acéptale, síguele, y al fin podrás hallar y la felicidad. Y créele, acéptale, síguele, y al fin podrás hallar.